Buenas noches. Aquí estamos con nuestro programa que ahora le cambiamos el nombre. En algún momento aparecerá Ronald Carreño por aquí. Ahorita está viajando, me dejó abandonado, pero aparecerá y juntos pues recordaremos pues todas nuestras andanzas llenas de humor y de locura. Pero hoy no estoy loco, estoy muy serio, muy serio. Fíjense que tengo una posición casi de Hare Krishna, porque hoy vamos a hablar de las medidas que anunció el gobierno hoy. Y como generalmente no hay nada más complejo que entender de la economía, hemos traído a una profesora universitaria, profesora de posgrado de la UCB, porque ya se siente muy UCBista, ya, UCB, que nos va a ayudar a comprender la magnitud de las medidas que hoy se tomaron y si se corresponde con la dimensión de la crisis que está viviendo el país. Rosana Sosa está con nosotros. Bienvenida, Rosana. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Rosana, ¿qué pasó hoy? ¿Qué crees tú que pasó hoy? ¿Cómo? Explícamelo. Imagínate que yo soy brutico, que no entiendo nada y tú me explicas, ¿qué pasó hoy? ¿Son suficientes las medidas? ¿Es una devaluación ya poquitico? ¿Bastan? Porque como tú mismo me señalabas, Merete dijo, el momento virtuoso que está viviendo el país, que yo no entiendo la frase, pero supone que ellos están hablando como que, wow, se la están comiendo. ¿Se la están comiendo? No, es imposible pretender, incluso desde la perspectiva del sentido común, sin ni siquiera irnos a cualquier diálogo academicista o en términos económicos, financieros o de orden científico. Es el sentido estrictamente común y en esto quiero llegar al ciudadano de a pie, al ama de casa, a todos los que nos escuchan, para que no se sientan disuadidos por una esperanza engañosa. Hay una frase que tú me dijiste que ibas a comenzar el programa con ella. Sí, Dímela. esa es la razón por la que estoy aquí, además. Ok. Porque esta es una frase que me ha inspirado toda la vida y es una frase de Kennedy. Se puede engañar a todos poco tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Y eso es exactamente lo que yo quiero rescatar en este momento en Venezuela. Porque este es el momento de que no sigamos cayendo en la trampa del engaño, de los paños calientes, de las medidas esperanzadoras, entre comillas, que redundan en el beneficio de pocos y en el deterioro de la vida de muchos, y que de alguna manera van a formar parte de ese gran caudal de fracaso que nos ha arrastrado Venezuela en los últimos años. 6 devaluaciones. 6 devaluaciones en una época virtuosa. Yo quisiera que Dudamel le explicara a los hacedores de políticas públicas qué es ser virtuoso. Yo creo que Dudamel sí tiene patrones de conducta virtuosas como para explicárselos a los que nos han conducido a 6 devaluaciones sucesivas en Venezuela en los últimos años. Yo quisiera explicarlo de la manera más sencilla posible. Es decir, nosotros facturamos a 3 meses, tenemos un petróleo todavía a $80 que para abril va a estar en 40, de manera que nuestra realidad verídica, tangible, sustanciosa es a partir de abril. A $40 en el mejor de los casos. Te hago una acotación porque estando yo de viaje, escuché a un economista de esos de Harvard, no recuerdo el nombre, que él decía, fíjate lo siguiente, él decía que el precio del barril había caído por el petróleo este pesado que están sacando los americanos, que ya los autoabastecen y que además que existen más, 20 veces más que el otro, que el liviano, que el dólar se había como moneda se había fortalecido, que los chinos habían reducido su avance y que él imaginaba que para finales de año el barril iba a estar a $20. Hay un artículo muy bueno a colación de lo que tú me estás mencionando del señor Tyler Durden, creo que es del Citibank, que él dice que la franja está entre $20 y $40. De manera que el escenario de $40 es optimista en este momento. Exactamente. Se puede llegar a 20. Si el fracaso y la quiebra financiera de un país que depende un 97% de sus ingresos de origen petrolero es tangible a los $40, imagínate
bajarlo a 20. ¿Ok? Okay. Entonces, en estos 12 meses pasados, haciendo un resumen, que muchos analistas lo han hecho de una manera didáctica, entre las importaciones que superaron los 40.000 millones de dólares, los pagos a contratistas de PDVSA, que muchos son en dólares, y el pago de servicio de deuda, nos gastamos 67.000 millones de dólares, ¿no?, en los últimos 12 meses. Esos ingresos se van a reducir alrededor de 28.500 millones de dólares. Esa es la razón con este petróleo 40. Esa es la razón por la que el propio analista progubernamental, economista, colega Francisco Rodríguez, dice que nuestras necesidades de financiamiento rondan los 40.000 millones de dólares. Para que la gente tenga una idea de cuánto es esta bicoca de cifra, esto duplica las reservas internacionales de Venezuela. Que están en 23.000. Exacto. Ajá. Que después podemos hablar de cuántas son líquidas y cuántas no, pero quizás este no es el momento. En esa entrevista, este señor hablaba incluso de una amenaza flagrante, de que si caíamos en default nos iban a poder expropiar o confiscar las refinerías, y que podíamos hacer una suerte de empapelamiento con activos de garantía, de reservas internacionales, oro, etcétera, y una serie de elementos, a mi modo de ver, aparte de descabellados, muy antipatrióticos, ¿no? Porque terminamos como diciendo, bueno, vamos a hipotecarnos todos, hasta el corazón mismo, y vendemos nuestros órganos y todo lo que llevamos por dentro para no dejar de pagarle a los tenedores de los bonos, que en definitiva han sido lo más importante en este... Pareciera que Francisco Rodríguez, que trabaja con el Bank of America, Ajá, que tiene una inversión en bonos en América Latina muy grande, está cuidando que los bonos no se vayan al piso, ¿no? Al piso. No obstante... tú sabes que él se reunió primero con la oposición, pero después hizo un programa con José Vicente y después uno con el nefasto, con el señor Chemel. Ajá. Y además el gobierno después anunció que se iban a reunir con ellos. De manera que él está jugando como, más que defender los intereses del país, al juego de los bancos y de la economía. Él es un vocero de los tenedores de los bonos, para que los tenedores de los bonos pierdan el pánico del default que han mencionado y ratificado, incluso hoy, todas las agencias calificadoras de riesgo importantes en el mundo. Pero fíjate, yo veo que hay varias visiones entre los economistas. Hay unos que son, bueno, sí, fatalistas, esto se fregó, no hay cómo. Hay otros que dicen, bueno, el gobierno tiene jugadas y señalan esto que apareció, esta noticia de este dinero oculto en Suiza, ¿no? De HSBC. 14.000 millones de dólares. Esto que ellos deben tener por ahí regados, qué sé yo, la revolución escondida, por si acaso, para que el imperio no se las quite en Irán, en Cuba, qué sé yo, que ellos tienen una platica, pero además vendieron la deuda dominicana, perdieron plata, pero bueno, agarraron efectivo, dinero, pueden vender circo, pueden vender no sé qué cosa, que ellos tienen jugada. Y hay otros que, bueno, los del gobierno, que creen que, bueno, como dice Merente, que no es economista, pero sabe de números, que estamos en un momento virtuoso. Dentro de ese marco, ¿cómo te ubicas tú? ¿El gobierno está amarrado, está cerrado o tiene jugada? Mira, el gobierno está simplemente tomando medidas como van viniendo las cosas, vamos viendo. Pero son muy esos son unas medidas graduales, unos paños calientes, a mi modo de ver, sumamente irresponsables, que se han repetido en los últimos 15 años del ejercicio de políticas públicas en Venezuela y que nos han conducido a 6 devaluaciones. Es así de simple. Es decir, es no ver el largo plazo, es no planificar y ver los procesos procíclicos del país en una senda de crecimiento y desarrollo, sino ver cómo voy resolviendo elementos muy puntuales de coyuntura a través de unas ideas que yo creo que se les ocurren 2 o 3 días antes y después van y las anuncian corriendo. En este momento están anunciando unas medidas en función de un vencimiento de 2.000 millones de dólares en deuda, ¿no? Que tienen que pagar ahorita para marzo, y que además se sentaron primero con los tenedores de esa deuda, con el Bank of America, con aquí están. Sí, eso aparece en la... Me recordaste que en la página de Globovisión. De Globovisión aparece, eso está público y notorio. El 22 de enero. Con los banqueros y después con el país. Y después con el país. Ellos que hablan de, oye, los ricos, el imperio, no sé qué, fueron a reunirse con los banqueros porque tienen unas deudas que van a pagar y explicaron
este esquema cambiar. Claro, de hecho, volviendo a Francisco Rodríguez, nuestro querido colega, él hablaba de la necesidad de la devaluación, de que teníamos un tipo de cambio y unos insumos muy baratos. Es decir, nos estaban tratando de vender una matriz de opinión pública en el que el deterioro de nuestro salario real, de nuestra capacidad adquisitiva y la inflación que nos genera escasez, una calidad de vida perjudicial para todos los venezolanos, bueno, era una panacea de éxito para el logro de las políticas públicas. Pero ¿qué diferencia hay entre lo que hace el Fondo Monetario Internacional y lo que dice Francisco Rodríguez? ¿Hay alguna? Porque al final se celebra la devaluación. Oye, qué bien, es un éxito la devaluación. La devaluación no puede ser un éxito, en principio porque la devaluación y la correlación que hay entre la devaluación y la inflación en Venezuela es el 80%. Es decir, nosotros los economistas desde hace muchísimo tiempo manejamos esa espiral inflación-devaluación, de manera que en la medida que usted no controla la inflación, su signo monetario se deteriora y usted es más pobre. Es así de simple. La correlación quiere decir que están atados. Entonces usted devalúa, se empobrece, el deterioro de su signo monetario es peor y el bolívar cada vez vale menos. Es un barranco para abajo. Y es un barranco. Es como que usted simplemente esté en un ranchito de Bareque en medio de una cuesta donde hay un potencial deslave. Eso explica por qué el gobierno tira estas medidas en el cual, a pesar de que el SICAD 2 estaba en 50, él arranca con la unificación cambiaria y lo pone en 12. Claro. Porque no quiere ese impacto de devaluación, no quiere, sino que él va a hacer arrancar a 12, después 12.50, 12.50, y así esa gradualidad pierde el impacto horroroso que significa, un dólar muy alto. Es que yo sí debo admitir el maniqueísmo con el que se manipula la opinión pública y Bolívar decía que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Entonces, cuando se juega a la ignorancia económica y cuando se juega a los intereses de unos pocos y se pisotea el sentido común de todos los venezolanos, se pueden cometer estos anuncios en los que se le transmite al venezolano de a pie que se está revaluando la moneda en el marco de necesidades de financiamiento del orden de los 40.000 millones de dólares. Exacto, hay una crisis y yo agarro y pongo el dólar a 12. Revalúo. Sí. Es decir, pareciera que la cosa fue que cuadruplicamos nuestras reservas internacionales. Sí, entonces pasamos del SICAD 2 de 50 a 52 a 12. A 12. O sea, la cosa es a la inversa, ¿no? Entonces yo quisiera saber dónde está esa repatriación de capitales, dónde está ese ingreso de divisas formal en las arcas del Estado, dónde está ese fortalecimiento importantísimo de reservas internacionales que me explique la revaluación de la unificación del SICAD 1 con el SICAD 2, porque si no, la medida carece de total y absoluto fundamento económico y desde el sentido común. ¿Okay? Eso explica por qué el dólar paralelo no bajó. Claro. Porque tú estás diciendo, o sea, el que sabe de economía, que tiene dólares, dice, no, no, ¿qué va? El que sabe de economía, yo me imagino que todos estos tenedores de bonos están observando lo que dicen las agencias calificadoras de riesgo, que por más desprestigiadas por unos o por otros, Moody's, Standard & Poor's e IPCA, nos están degradando desde hace tiempo y hoy incluso nos degradaron una vez más en Standard & Poor's. Fitch ya nos tiene como bonos basura. Están visualizando los riesgos soberanos de incumplimiento o default, ¿verdad? O cesación de pagos, como queramos llamarlo, porque sí manejan cifras reales, sí manejan el impacto de la caída abrupta en los precios del petróleo de un país que depende en un 97% de esos ingresos, sí manejan esos niveles potenciales de reducción de la actividad económica del Producto Interno Bruto del país. Saben los números de economía del país, que como la estatización, la invasión, toda esa política de maltrato a nuestra productividad ha terminado por convertirnos en cada día más dependientes de la renta petrolera.
Y hay una frase que me acabas de recordar dentro de la valoración de Moody que dice que siente que el gobierno no va a tomar las medidas estructurales necesarias para revertir esta Es que situación de no puede, deterioro. porque si toma las medidas, lo primero que tiene que hacer, tú sabes que cuando tú eres alcohólico y vas a Alcohólicos Anónimos, lo primero que tienes que reconocer es que eres un alcohólico, porque si no, no te cura. No te cura. Entonces, si tienes que pararte a decir, entonces el gobierno lo primero que tendría que hacer es fracasado económicamente, todo lo que ha hecho es un desastre. Exacto. Maneja el inmenso recurso petrolero de dólares más grande en la historia del país y el balance es que estoy a punto de caramelo. Exacto. Cuando tú me hablas de esas cuentas que de repente salen debajo de la manga, como un conejo, como un mago con un conejo, que salieron unos activos por aquí y por allá, eso, lejos de sentirse vanagloriados con una información de esa índole, en lo personal yo me sentiría Claro, avergonzado. porque no hay transparencia en los manejos de los Claro, dineros públicos y de cuánto es claro. que tiene el Estado. ¿Y cuánto está comprometido? Exacto. Yo le decía a mis alumnos, bueno, pero el gasto tiene cuatro momentos: el presupuesto, el compromiso, el causado y el pagado. ¿Cuántos de nuestros recursos de ingresos financieros que maneja la República y sus empresas del Estado se conoce en qué estatus del gasto se mantiene? Ajá, ¿dónde Ajá, están? ¿dónde están? ¿Cuáles son nuestros compromisos reales? ¿Cuáles son los ocultos? ¿Cuáles son los proyectados? ¿Cuánta plata dispone? ¿Cuánta de verdad plana la dispone? Ah, República? pero es que de repente salieron unos relitos Ah, por mira, ahí. lo tenía guardado por aquí. ¿Qué es eso? ¿Usted invertiría, así como nos acaban de aseverar hoy, en un país que de repente le dice, no, pero es que tengo en la alcancía, la acabo de romper y tengo unos recursos No que sabía, pero ahí no están. sabía, pero ahí están? ¿Usted le tendría confianza si le hablan de esa manera? Si usted fuera un cliente y fuera a pedir un préstamo, yo creo que el analista Ah. de crédito le dice, mire señor, usted es poco serio. Ahora, el hecho de reconocer la existencia del mercado paralelo no es un avance, porque al final ellos, aunque persiguieron a las bolsas y los metieron presos hasta casi todos y los acusaron de ladrones, otra vez la bolsa va a vender dólares. Y bueno, ya el paralelo se puede nombrar, se puede decir, antes lo metían preso a uno, eso no existía. No hay un avance ahí, eso es una trampa también. Bueno, eso me recuerda el señor Roy, con el cual me siento profundamente defraudada, el señor Jorge Roy, presidente de Fede Cámara, que él celebraba como un éxito en unas declaraciones muy infelices, a mi modo de ver, porque él es economista y él sabe lo que está diciendo, en el que pareciera que se está legitimando el mercado paralelo y que vamos en la dirección correcta. Bueno, que un economista y ciudadano venezolano diga que vamos en la dirección correcta solamente por reconocer que una persona natural pueda cambiar $300 diario en un mercado donde tiene que a la postre garantizar una cuenta corriente en un banco local, una medida que ya se había hecho en el 2012, del cual la Gaceta y la funcionalidad no la conocemos porque no ha salido, es una actitud bastante parcial, ingenua o No, irresponsable. pero el gobierno aspira a que todos esos 120.000 millones de dólares que están afuera regresen porque ahora se reconoce que existe un paralelo. ¿Regresarán? Yo creo que no yo creo que esa respuesta la deben tener todos los venezolanos. Yo creo que después de lo que hemos explicado, cada uno de nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de autorreflexión. Si en un país como este, en el que se han devaluado 6 veces, en el que se ha pasado de un esquema a otro, ya hemos pasado por el permuta, SICAD 1, SIDME, SICAD 2, un tipo de cambio fijo, hemos pasado por todo esto y estamos repitiendo los esquemas del pasado sin tomar ninguna medida estructural. ¿Te puedo tener confianza para repatriar mi capital, así sea $1 que yo tenga afuera? ¿Puedo fortalecer las reservas internacionales si no he tomado una sola medida que oriente al reconocimiento y del además, fracaso? Fíjate, estos señores de Farmatodo, cuando el gobierno dijo que iba a poner las cartas huellas, salieron, sí. Sí, lo que diga el gobierno. Y resulta que casi los metieron presos, casi que les quitan las empresas, ¿no? Cuando el gobierno tiene un comportamiento de ese tipo con el sector empresarial, un discurso, no solo un discurso permanente de que los ricos son los culpables, que los pobres vivan mal y que son unos ladrones, acaparadores, sino además llega a esto, pues que por más que les jale te persigue, ¿quién se va a arriesgar a invertir en Venezuela, a traer capitales? Si no has cambiado ni siquiera tu manera de entender la necesidad de la inversión privada en el país. No solamente tu manera de entender la necesidad de la inversión privada en el país,
es que las leyes que rigen la República no garantizan la propiedad privada. Si no se respeta la Constitución, ¿cómo garantizas la propiedad privada? En ese marco de nuestra Carta Magna y no se respeta, ¿cómo vas a garantizar el capital privado? Es absolutamente impensable e imposible que se pueda esgrimir una afirmación como que los inversionistas siguen confiando en en las políticas públicas Fíjate, de este gobierno. El señor Chemel, que yo lo conozco mucho, hoy aparece en los periódicos, o ayer, que sus encuestas daban que el 83% de los venezolanos responsabiliza o está en contra de los acaparadores. ¿Cómo? Justificando esa matriz del gobierno de que la crisis que tenemos es porque hay una gente que acapara, no porque se equivocaron invadiendo, estatizando, porque corrieron la inversión extranjera, porque no hay manera de que el que mete $1 aquí lo saque, porque tienen todas esas políticas que han devastado con nuestro parque industrial, porque no han incentivado la producción, sino que el problema es que hay unos ricos acaparadores que son perversos. Sí, tú sabes que de esa aseveración a mí lo que más me preocupa es que alguna gente se la crea. Sí, no, los que trabajan con el Estado, los que tienen que depender, los que reciben misiones, unos por inocentes, otros porque creen en el proceso, se lo creen. Si tú destruyes más de la mitad del aparato productivo, si tú confiscas, si tú expropias, si tú no tienes la posibilidad de repatriar tu capital, si tú no tienes garantía de propiedad privada y si encima tienes los niveles de inseguridad personal como para traer tu capital humano calificado a un país, tú vas a invertir en ese país. Entonces, es absolutamente imposible. De 14.700 establecimientos hemos bajado a menos de 5.000 Sí. en industria. Hemos hecho incentivos Pero- de tasas preferenciales. Pero hay una guerra del imperio económica que quiere tumbar a la revolución porque la revolución está con el pueblo, porque defiende al pueblo y no a estos ricos que son unos bichos chupasangre que lo que interesa es el dinero. El gobierno sí lo defiende, a pesar de que Giordani reconoció que se perdieron $22.000 millones en Cadivi y habla también de que las medidas tienen 3 meses de retraso y que somos el hazmerreír en América Latina. Bueno, Giordani, que fue muchísimo tiempo ministro Y culpable de mucho de esto, ¿no? Exacto, y además Responsable. absolutamente responsable de lo que está pasando. Pero ¿cómo será la cosa? Que hasta él les está echando dedo. Claro, la situación es sumamente grave, pero yo coincido contigo en que lo más grave es no reconocerla. Lo más grave es seguir tratando de correr la arruga. Lo más grave es seguir pensando que la devaluación es el instrumento más fácil que deteriora de verdad la calidad de vida de todos los venezolanos. Y lo más grave es no comprender que si en un país que teníamos un petróleo a $80, hacíamos colas, vivíamos con escasez, andamos detrás del vecino que tiene una bolsita con una harina pan. Imagínate en un país que ahora le van a ingresar 28.000 millones, no tiene la capacidad de financiamiento externo completamente negada, cayeron sus ingresos de origen petrolero, los no petroleros también, porque en términos reales cae la actividad económica y el gasto es rígido. En ese escenario de desastre económico, de magnitudes incalculables en gran parte de la historia económica de Venezuela, podamos tirar 3 paliativos tontos, superficiales, como los de hoy, y pretender que la gente les crea. Pero fíjate que el gobierno, antes de tirar las medidas, aumenta el ingreso mínimo, el salario mínimo, lo sube un poquito, pero como diciendo, bueno, no, si estamos aumentando es que tenemos con qué. Y luego hay una campaña para aumentar la gasolina, no la han aumentado todavía, pero hay una creando la necesidad, y luego las medidas que se toman, pudiera cualquiera decir, no estamos tan mal, porque el dólar de 52 que estaba en el SICA 2 bajó a 12. Porque esa ha sido su estrategia. El discurso hacia la gente podría decir, oye, y además en Venezuela está pasando una cosa insólita, que es que ahora todos nos hemos convertido en bachaqueros. Sí, ahora hay gente que hace cola y vende y las familias todas, mira, te cambio café por jabón entonces el país está como sobreviviendo. Como una economía de guerra. Sí, todo el mundo está sobreviviendo y hay unos que además ganan plata en el asunto. Yo tuve la oportunidad ayer de ir al hospital del Llanito y ver cómo gente mayor
y gente de escasos recursos se agolpaba para una cita cardiológica. O sea, yo sentí mucha tristeza que el venezolano tenga que sufrir tanto en un área clave como la salud, ¿verdad? En un hospital que además la infraestructura es bellísima, está completamente abandonado, no había agua, no había papel toalé, no había recursos de ningún tipo. Tuve la oportunidad de ver, incluso de verle la cara a un señor, un militar vestido de verde, el director que me maltrató muchísimo. Como ciudadana común, quise validar un permiso médico y me dijo que en esa área él no podía hacer absolutamente nada. Él estaba recibiendo una cuenta de unos insumos que estaba comprando, unos insumos médicos. Pero en resumen, te hago alusión a esta experiencia de ayer, porque sentí un profundo dolor de que nos estén considerando ciudadanos venezolanos de tercera o de cuarta, bachaqueros, gente que tiene que agolparse para buscar una harina pan, gente viejitas que son humilladas y tiradas a las paredes de un supermercado porque quieren conseguir una lata de aceite o cualquier insumo básico, absolutamente impensable en un país petrolero y en un país que ha recibido los recursos que ha recibido este país. Entonces, lo que nunca podemos aceptar y lo que no podemos admitir y lo que nos tenemos que revelar desde el punto de vista de nuestra conciencia social es que nos traten y seamos ciudadanos de segunda y de tercera, porque así nos están tratando y no podemos seguirlo permitiendo. Y vamos hacia un profundo deterioro de esa matriz, porque creer en el engaño es seguir aceptando que somos ciudadanos de tercera. Yo a veces, fíjate, primero hay gente que la revolución como discurso, bueno, los chinos, coreanos, rusos, la mitad del mundo ha creído en eso, porque te explica por qué unos son pobres y unos no lo son, y de alguna manera te da una esperanza. Ahora, eso ha funcionado, ha convencido. Claro, en términos concretos, ese socialismo estatizador fracasó en la Unión Soviética, fracasó en todos lados, en Cuba, porque no es productivo. Pero hay gente que lo cree que la verdad, que los ricos son unos dañados, que el imperio y todo eso, porque algo de verdad tienen la realidad. Y al final, en el discurso, pues está viviendo con hambre y desempleo, con Chávez me rastreo, pero que estamos, ahora sí tenemos plata, ya somos nacionalistas, y no era como antes que éramos unos vendidos, pues. Yo creo que ese discurso, Kiko, con el perdón de tu opinión, es absolutamente extemporáneo. ¿Pero hay quien se lo cree? No, pero no se lo va a creer más, porque ahora nos va a tocar a todos en el bolsillo, pero de una manera grave, crucial, determinante. Es decir, con un bolsillo quebrado no hay discurso patriótico que valga. Y si las autoridades no comprenden eso, van a estar muy por detrás de la historia que se les viene encima. Pero fíjate lo siguiente, el gobierno puede agarrar y los recursos que reciba, dedicárselos a atender a su público, a los más pobres, a los que votan por ellos, a los que están en las misiones o trabajan para el Estado. Y la clase media y los que son oligarcas, qué sé yo, escuálidos, no los atiendo, que vean cómo hacen, pero atiendo a los que votan por mí. Con eso gano. Yo creo que no, yo no manejo las cifras, yo creo que las popularidades han bajado de una manera radical. Sí, han bajado bastante. Han bajado bastante y yo creo que los ingresos, simplemente las cuentas ya no cuadran. Y ya ese ingreso para pagar servicios de deuda, importar lo mínimo necesario y ya no alcanza ni siquiera para pagar esa prebenda política. Y si yo imprimo burda de bolívares, no tengo dólares, pero imprimo bolívares, y inundo el país de bolívares, y bolívares por todos lados, y la gente tiene muchos bolívares. Esa es la ilusión monetaria y la fulana revaluación que acaban de anunciar. Eso es lo que crea a la postre es una mayor inflación y por ende una mayor devaluación. Entonces esos son paños calientes que van a redundar en un deterioro progresivo mucho más profundo, cuyo rescate va a ser insalvable para el país y para todos los venezolanos cuando se tomen que tomar las medidas. En la medida que se espera el ajuste, en esa medida nos deterioramos muchísimo más como país. Gracias, Rosana, por estar con nosotros y explicarnos estos anuncios de hoy y sus implicaciones. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Continúen en vertvnoticias.com.